Ya estamos en Xunetu. ¿Qué quiere decir eso? Branu, folixa, viaxes, esfrutar y que torna refrito. O sea, ahora que lleva el buen tiempo, tócame traballar a mí. No hay derecho. Pues muy vengame, porque en el Branu también lleguen los cantares del Branu. Esos cantares tan horribles que nada más soportamos cuando estamos hasta arriba de sidra de folixa de prau. Güey, hoy recordamos 4 cantares del Branu de los que nunca acordabes. Preparaos para vivir una auténtica pesadilla para les orelles. ¡Entamemos! Número 4. Rueda el barril, todos estamos pasmaos. Rueda el barril, hasta que nos pongamos moraos. Simón, tarará, cantemos todos así. Vamos a rodar el barril, ahora que la peña está aquí. Si vos falo de Manuel Jesús Rodríguez y digo que é un cantante y músico malagueño, de xuru que non sabéis de quién estoy falando, pero de xuru que lo conocéis mellor pol sonomatu, el Koala. Opa, yo viajo en corral, pasa gallina y pasa menino. Y é que cuando el internet amaba pali que pali a facéis solombra a la televisión, apareció este videoclip que llegó a facerse viral cuando enta esa palabra mala pene significaba un res. El vídeo llegó a tener más de 20 millones de reproducciones en YouTube cuando esta plataforma estaba recién nacida. La su expansión de internet en otros medios más adelante fizo de este cantar el cantar del Branu de 2006, que tú de xuru tenías escaecido da fechu, como para non escaecelo con esa letra tan... en fin. Yo te ayudo a barrer los chungos, te ayudo a quemar Ramón, te ayudo a lo que nos harta, te ayudo a todo. Compro vocal. Ahí hay una muy buena, ¿eh? Número 3. Ready for the chorus, stay on the beat, and here we go. Now, boys and girls, if you want to do the Bojack, take your hands and put them on your... This sucks! This guy's bad. Oh, no, God, no, this is not the immediate praise I expected. Happiness foi un grupo que nació de las críticas que llegaban a la canal musical de televisión MTV Musical. Sí, sobre todo últimamente. Pola su hipersexualización nosos contenidos nos videoclips. Como respuesta nació este cantar tan peculiar. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. ¿Cómo definirlo? Y como si los monitores de campamento de la catequesis echaren un cantarín sobre lo importante que es esperar al matrimonio. Hasta la coreografía parece una actuación de fin de curso. Supongo que no puedo culparlos, porque la meta del cantar foi precisamente ese, ridiculizar esa postura. El problema foi que estaba en todas partes. Salían parodias na televisión, internet, na radio, hasta ellos mismos llegaron a actuar en Buenafuente. Y un cantar que tiene todos los elementos pa odiarlo y que te has cantándolo lo que queda de día. De nada. Un aplauso muy fuerte, sí, señor. Número 2. It's not unusual to be lonely. It's not unusual to have fun with anyone. You want to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every... Un cantar del Branu puede tener de ellos orígenes. Puede venir de grupos latinos, versiones de cantares más modernizados, ridículos, divertidos, vídeos virales, pero este vino de un anuncio, concretamente de este. Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón. El cantar estaba en todos lados y tuvo un éxito súper grande, tanto que en 2004 algunos supermercados regalaban un CD con los éxitos de ese anuncio. Y como bon cantar del Branu,
tuvo una versión en inglés para el mercado internacional. I have gambas, I have chopitos, I have croquetas, I have jamón, I have morcilla, I have ensalada, I have huevas very good alineadas. Y en el número 1... Imaginaos una semana sin escuchar esa estúpida canción. ¿No le parecerá estúpida cuando escuche el maxi single en versión salsa? No nos gusta Flanders, es un hombre estúpido. No nos gusta Flanders. ¡Cuidado, señor Bern! ¡Se resbalará con la cera! ¿Resbalarme? Dragostea Dintei ye un cantar del año 2002 y en sin duda ye uno de los ejemplos más claros de cantar que dices: ah, meca, ye verdad, que eso existía. Y la verdad, ¿cómo puede ser que no nos acordemos? Si este cantar sí que andaba per Dayuri, pero la entruga ye, ¿por qué? ¿Cómo se hizo este cantar tan popular? Pues porque a un mozo dio por cantar este vídeo en internet grabado con la su webcam del Carrefour. El vídeo fízose viral en antes de que existiera YouTube, que ya tiene mérito, y metió este cantar en todos los ámbitos de la nuestra vida, no nada más en las discotecas, sino hasta en los cines, cuando de sópitu llegaban los trailers y atopabes esto. Además, este cantar convirtióse en un himno del orgullo LGTBI+, gracias a una parodia de los Morangos. Qué oscuro es un armario, sal de ahí y vente aquí. Tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, ay. Pluma, pluma, ay. Pluma, 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 ay. Y hasta aquí un refrito con cantares indescriptibles que nada más puedes soportar pel brano. ¿Hay alguno más que esperabas en esta lista? Cuéntanoslo, ¿qué vas? Contanos si ahora mismo estáis todos en la sablera tomando un mojito. ¡Cabrones!